El amor es tan hermoso como desesperante. Hay momentos en los que puede transformar las tormentas en una tarde de primavera. Sin embargo, con aquel mismo poder, puede convertir el ramo más hermoso de rosas en el bulto más desagradable y repulsivo de serpientes. Así es el amor, un motivo de vida, así como de muerte. Mi nombre es Gustavo Ruiz y actualmente tengo 39 años, pero la historia que el día de hoy les vengo a compartir ocurrió en el año 2018. 14 de febrero de 2018, para ser más exacto. La primera confesión que me veo obligado a hacer es aquella que muy pocos tienen las agallas necesarias para reconocer y decir en voz alta, y es la siguiente. Fui un infiel, y no me arrepentía de serlo. Así es, le fui infiel a mi esposa de 8 años de matrimonio. Quisiera poder afirmar que aquello ha sido lo peor que he hecho, pero me temo que no sería cierto decir algo como eso. Pues, mi matrimonio con mi esposa Valeria estaba más marchito y degradado que cualquier otra planta en pleno descuido. Para no hacer larga la explicación, lo resumiré al hecho de que ya no nos entendíamos, ni siquiera en las cosas más pequeñas y cotidianas del día. Siempre, de un pequeño desacuerdo como decir blanco y negro, derivaban interminables discusiones y pláticas infestadas de reproches mutuos. Y en mi defensa, he de decir que fui yo quien se atrevió a sugerir el divorcio como una alternativa razonable y amable de dejar las cosas. No obstante, Valeria, tan aferrada como ella sola, se negó a ponerle un fin a nuestro calvario, y dijo que no le daría un cierre a nuestra historia, al menos no sin antes tratar con todas las opciones. Vaya martirio. Hay algo 1000 veces peor que enfrentar un proceso de separación, y eso es tener que estar a la fuerza con alguien, porque la separación te la ha negado a ti. Cuando estás en busca de libertad, y no la consigues por tener a alguien detrás tuyo acechándote las 24 horas, te comienzas a preguntar. ¿Cómo es posible que antes te llegué a amar tanto, y ahora te odie? Pues bien, esa era la situación de mi matrimonio con Valeria. No era el tipo de hombre al que le gustaba jugar al 2x1, más bien, era un hombre enamorado de alguien especial, con quien no era completamente libre de estar, por culpa de Valeria. Sé que al principio no lo quise ver, pero, debo decir que Valeria era una chantajista, manipuladora, sociópata y demente. Era esas cosas negativas y muchas más. Era la última persona con la que quería compartir mi tiempo y espacio, para ser sincero. Ya sé que suena un tanto cruel de mi parte, mas, lo que en verdad estaba completamente retorcido, era que, aun sabiendo todo lo anterior, ella continuaba insistiendo en estar conmigo. Y más que amarme, creo que solo estaba obsesionada y le costaba trabajo asemejar las derrotas. Y ya que estamos en la hora de hablar con la verdad, iré directo a aquel 14 de febrero del que les hablé al inicio. Día de San Valentín. En punto de las 12 de la madrugada, Valeria se quiso poner detallista, sirviendo una cena especial que según le había tomado cerca de 4 horas preparar. Yo podía no estar enamorado, mas, no por eso iba a portarme como un grosero, así que acepté el gesto y le agradecí por tomarse el tiempo de preparar aquella inesperada cena. Debo confesar que, sin importar cuántos detalles se esmeraba por tener Valeria, mi mente y mis sentimientos ya solo estaban enfocados en Débora, la chica con la que había estado saliendo hace ya más de 4 meses. Al término de la cena, puse la excusa de que debía ir al baño, pero, lo cierto es que solo me aparté para revisar si tenía mensajes nuevos en el celular. Débora llevaba poco más de 5 horas sin responder, lo cual no era algo normal en ella. Recuerdo que esa noche me fui a dormir pensando en varias posibilidades negativas y enfermizas. Como que, por ejemplo, pudo no haber contestado a mis mensajes porque ahora se encontraba con alguien más, dándole inicio a San Valentín. Así que, a la mañana siguiente, desde que amaneció, me la pasé buscándola y mandándole mensajes de forma insistente.
pues, por ser 14 de febrero quería saber si la podía invitar a algún lugar para hacer algo especial, como ir al cine o comer algún platillo nuevo. No me importaba pasarla con Valeria, porque ella no era más la persona de la que estaba enamorado. De manera inusual, las horas continuaban avanzando sin ningún mensaje de Débora, lo cual me comenzó a preocupar. Fuera de mis inseguridades un tanto posesivas, me daba miedo pensar en que ésta no se encontrara bien. Como aún no era alguien cercano ni a su familia ni a su círculo social, no estaba seguro de a quién preguntarle. Por lo tanto, parecía que no tenía suficientes opciones, más que esperar a que ella encontrara mis notificaciones y las respondiera. De pronto, escuché a Valeria hablarme desde la cocina. De tan preocupado y confundido que estaba, incluso olvidé que mi esposa se hallaba en la casa. Y sin poder ocultar el disgusto que me generó su interrupción, fui allá y le pregunté si le podía ayudar en algo o qué era lo que se le ofrecía. Y en respuesta, dijo que necesitaba decirme un par de cosas. Entonces, nos sentamos cerca del comedor y, de solo imaginar que de nuevo tendría que escucharla, me sentí aburrido e incluso atrapado en un estado de somnolencia. ¿Qué es lo que me tienes que decir?, le cuestioné de forma insistente, deseando que fuera rápido para poderme quitar de su lado. Valeria me sonrió con cierta ternura que parecía ser fingida, y me preguntó, ¿te gustó la cena que te serví anoche? Enseguida le dije que sí, haciendo énfasis en que llevaba tiempo sin probar algo tan delicioso, aunque solo lo mencioné como un comentario amable, me pareció que quedaría bien. Me alegra mucho que te gustara, dijo, haciendo una pausa para reír. Entonces, con un tono de voz más serio pronunció, ahora ya sabes en dónde es que estuvo en todo este tiempo. ¿A qué te refieres?, pregunté perplejo. Actuando con una cotidianidad que resultaba bizarra, Valeria me contestó, me refiero a que, aquello que te cenaste con tanto gusto anoche, era ella. En ese instante, sentí que mi cabeza estaba por estallar y mi corazón al borde de un ataque. Por más que le pregunté si se trataba de una broma de pésimo gusto, Valeria se mantenía con el dedo en el renglón, pues me había servido a Débora de comer. Y quebrándome en llanto, le ordené que me lo demostrara, y eso fue lo peor que le pude haber pedido. Pues, llevándome hacia la azotehuela, me hizo ver los restos que quedaron de ella. En efecto, mi esposa enferma la mató y aguardó a que fuera 14 de febrero para hacérmelo saber. De pronto, atravesé la crisis nerviosa más fuerte de mi vida, estaba completamente en shock, destrozado y también asqueado. Sin siquiera poder asimilar lo que ahora sabía, me apresuré a entrar de nuevo a la casa, para después obligarme a vomitar de frente al lavabo. Valeria entró a la casa riéndose y burlándose de aquel escenario tan grotesco, mencionó que no tenía caso que intentara vomitar, pues incluso ya tenía más de 12 horas desde que cenamos. Y en un retorcido ataque de pánico, me puse a aventar al suelo todo lo que me encontraba, para no dejar que la rabia me condujera a dañar a Valeria. A pesar de ser un momento sumamente surrealista y bizarro, traté de no hacerlo peor. Sin embargo, hasta que acepté que no quedaba marcha atrás con lo que ésta hizo, fue que me apresuré a llamar a la policía. Esperaba que Valeria intentara escapar, pero, incluso cuando las patrullas ya venían en camino, ella se sentó a esperarlas con una sonrisa en el rostro, demostrando lo bastante trastornada que se encontraba de la cabeza. Y en cuanto los policías entraron a la casa, Valeria se entregó a ellos contenta, afirmando que no se arrepentía de nada, en lo absoluto. Luego de que la detuvieran, llegaron los forenses a la casa. Para investigar si es que existió o no alguna complicidad entre nosotros para acabar con Débora, también me tuvieron que detener a mí, para hacer su parte de la investigación. De todos los días del amor y la amistad, estaba enfrentando el más traumático. Al llegar a la delegación, mientras que les daba mi testimonio y versión sobre cómo fueron las cosas, empecé a presentar fiebre, acompañada de una arritmia cardíaca.
Debido a que mi estado físico en lugar de estabilizarse solo empeoraba, se ofrecieron a acompañarme hasta un hospital cercano. Mientras que afuera las personas celebraban tanto al amor como a la amistad, yo sufría la muerte de mi amada, a la cual ingerí sin ser consciente. La serie de síntomas en mí incrementaban conforme pasaban las horas. Entrando al hospital, sentí que algo en mi estómago se retorcía, provocándome dolores espantosos. Al hablar de mis síntomas con los doctores, mientras que estos me hacían el chequeo general, pude notar en sus rostros cómo subestimaban lo mal que me sentía. Ellos dijeron que ahora debía de esperar a que me sacaran un ultrasonido. Después de 30 minutos en los cuales nada sucedió, a pesar de la debilidad que sentía a nivel general, me armé de coraje para salir escapando de allí. En aquel hospital demorarían eternidades tan solo en fingir atención y ya estaba harto de tener que responder preguntas desagradables por incontable número de veces. Sí, ahora había escapado de la ley. De un día a otro, pasé de ser un hombre funcional y con alguien a quien amaba, a un maldito caníbal, próximo a ser buscado. Por lo que, desesperado por recibir atención de verdad y cuanto antes, me acerqué al primer médico particular que me encontré en el camino. Después de guardar a que pasaran los primeros 3 turnos, entré con el doctor y le expliqué las cosas tal cual eran. Llevaba horas de haber ingerido suficiente carne humana y ahora mi cuerpo se sentía débil, en exceso adolorido y con síntomas tan extraños que se seguían sumando. Ahora, sentía que estaba teniendo problemas en la vista, pues, por instantes, las cosas las veía borrosas. Después de explicarle al doctor que sentía como si mi cuerpo me estuviera dejando de funcionar, puso mayor atención con su estetoscopio. Este me dio la razón y dijo que mis movimientos tanto estomacales como a nivel cardíaco se estaban presentando anomalías. El estómago estaba cerca del hilio paralítico y mi frecuencia cardíaca presentaba arritmias. Como una broma cruel del destino, aquel mismo doctor me mandó a hacerme algunos estudios de laboratorio que resultaron ser los mismos, por los que me mantuvieron en espera adentro del hospital. Por el lado médico no parecía contar con una ayuda que fuera inmediata, tomando en cuenta lo pronto que necesitaba el ser atendido. Aferrándome a algo que estaba al alcance de todos, mientras caminaba débil entre las calles, rogué por llegar hasta una iglesia. Cada segundo me sentía más enfermo, como si me estuviera muriendo por dentro. No sabía si se trataba de sugestión o de intuición, pero algo me hacía pensar que, tanto mis órganos como tejidos se empezaban a descomponer. Mis piernas y brazos se hacían cada vez más débiles, como si no fuera capaz de mantenerme de pie. Me sentía un tanto muerto, y sin embargo, aún vivo. Pero por fortuna, a unos cuantos metros vi una iglesia, repleta a más no poder. Todas las personas que salían allí llevaban una cruz de cenizas en sus frentes. Entonces, recordé que aquel miércoles no era como cualquier otro en el calendario, era miércoles de cenizas. Los fieles creyentes daban inicio a su penitencia, demostraban su arrepentimiento y también iniciaban su ayuno, y entre todos ellos estaba yo, desesperado por al menos llegar hasta uno de los altares. Quise apresurar mis pasos, pero solo conseguí que la debilidad aumentara. Faltando menos para llegar a la iglesia, caí al suelo de rodillas. Estando en mis mejores condiciones, aquella distancia la hubiera visto como algo fácil de alcanzar. Sin embargo, con todas las dolencias y pérdida de la fuerza, parecía una distancia imposible de alcanzar, sin importar cuánto me esforzara. Los creyentes a mi alrededor continuaron con su camino a la iglesia, mientras que yo, con mis rodillas en el piso y las manos apoyadas en la banqueta, empecé a dar arcadas, sintiendo ardor por aquello que subía por mi garganta. Una vez que esa cosa logró salir de mí, descubrí con horror que eran mechones del cabello de Débora, cubiertos de sangre. Enseguida, de frente a mí, aparecieron un par de pies descalzos, con esmalte azul. No necesité levantar la mirada para saber de quién se trataba. En muchas culturas,
Los pies descalzos eran tomados en cuenta como representación a la muerte y aquellos quienes alcanzaban el descanso. Aún sin alzar la mirada, me puse a llorar de frente a ese par de pies, suplicando perdón. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, escuché a la voz de Débora reclamar. ¿Cómo te pudiste alimentar de mí y aún así disfrutarlo? Al alzar la cabeza para pedirle perdón de frente, vi a mi amada convertida en algo espantoso, un espectro con el aspecto deshecho y maltratado. Parecía que ya le habían hecho el daño suficiente. Valeria se encargó de hacerla sufrir tanto como pudo. Y debido a la impresión, traté de escapar de allí, arrastrándome por la banqueta hasta que todo mi cuerpo se puso a temblar. Sin ser capaz de hacer un movimiento más, me terminé desvaneciendo enfrente de un local lleno de veladoras y símbolos dibujados con gis blanco. A pesar de la debilidad que impedía volver a abrir bien los ojos, sentí como entre dos personas me cargaron y me llevaron allí adentro. Después, untaron algo en las palmas de mis manos y pies y comenzaron a sobar. Poco a poco pude volver a abrir los ojos. Ahora estaba en lo que parecía ser el consultorio de un curandero. Por los rincones había muchos ramos, veladoras e inciensos. ¿Puedes escucharme?, me preguntó el señor que me sobaba las palmas de las manos, presentándose como Don Tito. Luego de apenas lograr responderle, este me dijo que no había llegado hasta su consultorio por casualidad, sino porque mi espíritu estaba en busca de ayuda y sabía a dónde debía dirigirse. ¿Qué es lo que te atormenta, hijo?, preguntó, salpicándome la frente con agua bendita. Estoy enfermo, le contesté, esforzándome más de la cuenta para poder hablar. Mi esposa me sirvió de comer carne de la mujer que más amaba. Dicho esto, el señor de vestimentas blancas y apariencia de sabio dijo que el mal que me aquejaba podía arrastrarme a la tumba. Mientras me retorcía de dolor sobre una camilla, Don Tito me explicó que estaba recibiendo uno de los castigos más severos, impuesto tanto por mi propio espíritu como por las almas de mis antepasados. El tormento por el que ahora atravesaba era el castigo merecido para cualquiera que tuviese el atrevimiento de comerse a un ser querido. Don Tito me explicó que se trataba de un mal poco conocido, debido a lo inusual que era el ver a alguien cometer canibalismo en contra de los suyos. Y como ejemplo, me contó la historia de dos pequeños hermanos, quienes se quedaron atrapados con su madre moribunda, entre los escombros que quedaron tras el terremoto del 85 en México. Mencionó que, después de largos días luchando por sobrevivir, entre ambos se empezaron a alimentar de la carne de su propia madre. Aquella carne los ayudó a sobrevivir momentáneamente, pues, lo que ellos no sabían, era que se estaban condenando a una agonía dolorosa. Los niños fueron encontrados poco después, pero, para entonces, ya habían enfermado. Finalmente, en la autopsia que se les practicó, encontraron los órganos de ambos en estado avanzado de descomposición. El castigo le hacía pagar al caníbal desde las entrañas. ¿No existe ninguna forma de que me pueda salvar?, pregunté. Por lo que, Don Tito comentó que existía una oportunidad, pero debíamos de actuar antes de que se cumplieran 24 horas de haber probado la carne de mi semejante. Este me habló acerca de un tema que parecía lo bastante fantasioso de creer, pero que se trataba de algo tan real, que incluso llevaba décadas siendo investigado por científicos. Aquel era el tema de las operaciones milagrosas. Y para demostrarme que hablaba en serio, buscó en su celular, chamana Pachita y trasplantes milagrosos. Entonces, me leyó algunos artículos de periódicos y también me mostró videos que hablaban a detalle sobre estas prácticas llevadas a cabo por los chamanes más experimentados y conectados con sus poderes místicos. Una vez que comprendí el tema, Don Tito afirmó conocer a un chamán que podía salvarme la vida, el cual vivía en un cerro rumbo a Yecapistla. Le decían, Don Santana, el chamán de los lagartos. Siendo aquella mi única esperanza para sobrevivir al castigo en el que me hicieron caer, le supliqué a Don Tito que me ayudara a llegar con el chamán Santana y a cambio se lo iba a agradecer de por vida,
tanto económicamente como en los demás aspectos. De solo ver lo mal que me encontraba, aceptó llevarme en compañía de su ayudante. Acordado esto último, me llevaron adentro de un pequeño coche y me hicieron esperar allí por unos minutos en lo que cerraban el local de curaciones de Don Tito. Empezado el camino, me advirtieron que no sería un viaje corto, mas, si conseguíamos llegar antes de que fuera 15 de febrero, entonces la posibilidad de salvarme la vida iba a ser grande. Las horas en la carretera pasaban con gran lentitud. Podía sentir mis latidos apenas surgiendo con lentitud, mientras que mis pulmones se esforzaban por conseguir que el aire pasara. Con tal de mantenerme algo distraído durante el camino, Don Tito me platicó sobre la historia del chamán Santana y por qué es que le apodaron el chamán de los lagartos. Según me comentó, este hombre con dones de curación y poderes místicos tenía la particularidad de atraer a los reptiles, a donde sea que fuera estos le rodeaban, como si estuvieran ahí para protegerlo. Después de 5 horas de camino, llegamos hasta casa de Don Santana. Para entonces, ya ni siquiera era capaz de moverme o de retener la cantidad de oxígeno suficiente, pues llegué allá asfixiándome en sentido literal. Lo que más recuerdo de esta parte, dada mi condición, fue que el chamán Santana puso sus manos en mi cabeza y cerró los ojos. Entonces, sin la necesidad de que le mencionaran lo que me sucedió, éste lo pudo saber. Con mucho coraje, lo oí decir que aquello que me hicieron simplemente no tenía nombre. Para cuando me llevaron al cuarto en donde éste sanaba a las personas, ya no tenía suficiente conciencia sobre lo que estaba pasando. Pues, lo único que lograba era sentir el mal en mi interior, consumiéndome. Mientras que oía a Don Santana hablar en lenguas y exclamar palabras en otro dialecto, sentía como mis órganos eran arrancados y después reemplazados por otros en un corto periodo de tiempo. Y por increíble que parezca, esto último que digo es verdad y las pruebas incluso se encuentran en Internet. Existen personas con el poder de materializar órganos para podérselos trasplantar a los más enfermos. Después de sentir que me arrancaban gran parte del interior, llegó el momento en que lo único que podía sentir eran extrañas partes de carne fría y cruda siendo insertadas a mi cuerpo. De la profunda curación que me llevaron a cabo no supe más hasta que volví a despertar en la mañana del 15 de febrero. Continuábamos en casa del chamán Santana. Al verme despertar, me preguntó si me sentía bien. Y a decir verdad, me sentía incluso mejor de lo que estaba antes de enfermar. El chamán me explicó que mi caso había sido uno de los trabajos más completos de su historia. Entonces, trajo una gran bandeja a la cama en la cual ahora estaba. En dicho lugar, se hallaban todos mis órganos afectados, con colores grisáceos, y cubiertos por cosas como cabellos y sangre que no me pertenecía. El noble y sabio hombre me aclaró que aún iba a ser necesario que pasara por lo menos una semana de reposo adentro de su casa. En lo personal, más allá de solo sentirme sumamente agradecido, me quedé impactado con la forma en que un solo hombre consiguió salvarme la vida ante el castigo del caníbal, algo que ni siquiera los médicos fueron capaces de atender. Pues, gracias a la intervención del chamán Santana, pude salir adelante. Aunque, claro, los problemas del inicio me seguían aguardando en casa. Investigaciones de peritos en mi hogar, intentos de demandas por parte de la familia de Débora y perdurar en la pelea por lograr que Valeria nunca saliera de la cárcel. A pesar de que me salvaron la vida, no consideraría aquel final como uno feliz, pero sí como uno milagroso. En este 2024, las fechas se acomodarán de la misma manera. San Valentín caerá en miércoles de cenizas, por lo que será imposible el no llegar a recordar aquellos eventos bizarros que enfrenté en 2018. Espero que nadie más tenga la desgracia de sufrir algo como lo que les acabo de contar. Un buen consejo si les doy, asegúrense de que la carne que ingieren sea de un animal, o de lo contrario, su cuerpo se los hará saber. Creería que una advertencia como esta no es necesaria de hacer,
mas, después de todo lo que he sufrido, me atreveré a hacerla. Nunca te comas a alguien a quien amas o que alguna vez amaste. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín.